El programa Médico en tu Casa es un programa muy noble, muy humano, que hace que vayamos de puerta en puerta tocando a las casas de los pacientes y llevándoles la atención que no han tenido por mucho tiempo. Bueno, la nobleza del programa a mí en lo personal me encanta y es el eje que me tiene aquí, porque no hay nada, o sea, no hay ningún pago, no hay ninguna retribución más que la sonrisa de las personas. O sea, de verdad es gente que está en estado de abandono, tan vulnerable, que el simple hecho de ser tomados en cuenta ya para ellos es terapéutico. El Médico en tu Casa ayuda a personas con bajos recursos, discapacitados, postrados, que no se puedan trasladar a una institución, por ejemplo, al centro de salud. Medicina a distancia, buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Mire, le comento respecto al programa de visita domiciliaria Un Médico en tu Casa, que este se encarga de atender a personas que por algunas razones no pueden acudir por propios vía servicios médicos. ¿Hace cuánto fue su última revisión? Yo me siento muy satisfecha con el resultado que hemos tenido. Vamos a revisarlo, señora. Gracias por llamar a Médico en tu Casa, te atendió Emma Romero. Mi nombre es Edith Lacayo Linares, soy la doctora responsable del programa de Médico en tu Casa en la jurisdicción sanitaria Xochimilco. Bueno, la principal función es coordinar todo el personal que se tiene a cargo para tratar de llevar la atención a todos los pacientes en estado de vulnerabilidad. Estos pacientes son diabéticos, hipertensos, que no pueden acudir a un centro de salud porque tienen diferentes discapacidades, así como adultos mayores, pacientes terminales, niños con desnutrición y pacientes embarazadas, que es imposible que acudan a un centro de salud o a una institución cercana por el motivo ya sea de salud o de las condiciones al acceso del mismo. Mi nombre es Jessica Oviedo Rodríguez. Bueno, mi función es justamente brindar apoyo emocional, ¿no?, a los pacientes, y en caso de que no se pueda por algún problema en la comunicación personal o de que ya están incomunicados o desconectados de la realidad, con los cuidadores primarios y familiares. Mi nombre es Elena Morales Valderrama. Soy trabajadora social del programa Médico en tu Casa. Mi función es estar con los pacientes, ver las necesidades, buscar sus alternativas para solución, buscar de qué manera podemos facilitar su bienestar, ya sea económica, emocional, ver de qué manera los podemos brindar un apoyo. Mi nombre es Cintia Saray Rojo Sánchez, odontóloga del programa El Médico en tu Casa. Mi función es dar acciones preventivas de primer nivel a los pacientes en situación de vulnerabilidad, tales como técnicas de cepillado, detección de placa, uso de hilo dental y, muy importante, instrucción de autoexamen de cavidad bucal para la prevención y detección temprana de cáncer bucal. Yo soy la doctora Leslie Villegas, me encuentro en el programa Médico en tu Casa, en la jurisdicción sanitaria Xochimilco, en el Centro de Salud Santiago Tebalcatlalpan. Nuestra función es visitar a pacientes vulnerables en su domicilio que requieran la atención médica, valga la redundancia, en su domicilio por alguna situación médica y no puedan trasladarse al centro de salud o a alguna unidad hospitalaria. Mi nombre es Karen Andrea Soriano García, soy enfermera general del programa de Médico en tu Casa. Mi función es interactuar con el paciente acerca de su padecimiento, así como checarle sus signos vitales, somatometría, que su presión esté en parámetros normales, así como su padecimiento que él tiene, que es diabetes, que haya una evolución. Asesorarlo sobre las técnicas que debe de utilizar él, sobre hábitos alimenticios, de higiene, apoyarlo en las cosas que necesite. Mi nombre es Leticia Reséndiz Morales, soy la médico cirujano, soy coordinador del programa Médico en tu Casa en Santa Cruz Acalpizca, en la delegación Xochimilco.
Mi función en el programa Médico en tu Casa es asistir a consultas programadas en pacientes que se encuentran en una situación vulnerable, ya sea que estén postrados, que sean mujeres embarazadas, que tengan alguna discapacidad que no les permita poderse desplazar al centro de salud, y nuestra función es ir, llevar una consulta y posteriormente verlos mes con mes para darles un seguimiento. Buenas tardes, yo soy el enfermero Hugo Guzmán López del programa El Médico en tu Casa. Yo me encargo de brindar atención médica, educación y prevención para mis pacientes que están postrados en cama, que no pueden desplazarse a la unidad de salud o que no tienen un medio para transportarse a un hospital. Bueno, el primer paciente que vamos a ir a visitar se encuentra dentro del área de lo que es el Centro de Salud Santa Cruz Acalpisca. Este paciente se llama Iker, tiene 8 meses de edad, es un paciente con retraso psicomotor severo, es un paciente en estado terminal, también padece epilepsia y bueno, es un paciente que está ahorita en tratamiento de cuidados paliativos por parte de nuestro programa. El paciente que vamos a ver es Iker, es un bebé de 8 meses, el cual ya tiene el diagnóstico de terminalidad. Él tiene microanencefalia y bueno, pues aquí se le brinda el apoyo a los papás, principalmente a la mamá, que es su cuidadora. Es una señora muy joven, de 18 años, quien está en fase incluso de negación, ¿no? Entonces estoy tratando el manejo del duelo y se acaban de separar, ¿no? Los padres de Iker, entonces también manejar el duelo de pareja. Iker es un paciente de 8 meses de edad, él tiene hidrocefalia, vive con su mamá actualmente, están pasando igual por un proceso muy difícil, es una situación un poco delicada, ya que pues es el primer bebé que tiene esta familia y pues enterarse que tiene esta enfermedad pues es algo que está pasando a la familia, una situación muy difícil más que nada. Nosotros estamos viendo actualmente a un paciente que se llama Iker. Iker es un paciente de 8 meses quien tiene un diagnóstico de un paciente terminal y también ya tiene como tal una voluntad anticipada por parte de sus padres. Este paciente cursó por un evento hipóxico isquémico que lo llevó a unas secuelas de lesión cerebral, que como tal esa lesión quiere decir que nuestro paciente tiene un retraso psicomotor global severo, tiene epilepsias y más aparte pues es un pacientito que como tal no ve, no puede mover el hemicuerpo izquierdo y es alimentado por medio de una sonda, en ocasiones es alimentado por medio de la boca, constantemente tiene problemas de hipertermia, pero esto es secundario al problema que tiene como base. Mi paciente se llama Iker Rafael, es un lactante menor de 8 meses. Él tiene una isquemia hipóxica, tiene epilepsia y tiene retraso psicomotor global severo. Ahí lo vemos derivado de una llamada de call center. Nosotros recibimos la llamada o recibimos la petición a las 8 de la mañana y nosotros le damos la atención a las 9 de la mañana. Con esta sería la 6ª vez que acudimos a su domicilio. Hemos pedido interconsulta de psicología y trabajo social.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Iker, ¿cómo ha estado en estos últimos días? con un poquito de gripa. Un poquito de gripa. Muy bien, ¿desde cuándo empezó con la gripa? Desde Desde antes, muy bien. ¿Y ha tenido fiebre? Sí, se la has cuantificado con el termómetro. ¿Cuánto ha tenido? 37. 37. Sí, ¿y qué has hecho para evitar que se suba su temperatura? Le doy fomentos. Fomentos, paracetamol le estamos dando. Sí, muy bien. ¿Cómo está comiendo? Bien. Bien, ¿y sus evacuaciones cómo son? Diarreicas. Diarreicas. ¿Desde cuándo son diarreicas? Porque eran pastosas hasta donde nos quedamos. Desde ayer. Desde el día de ayer. Muy bien. ¿Han cambiado de alguna olor, color? ¿Se sigue manteniendo de la misma? De repente es verde, de repente como amarilla. Amarilla. Muy bien, ahorita vamos a revisar. Hemos estado midiendo su cabecita. ¿Ha aumentado el tamaño? Pues ha estado ya aumentando 1 centímetro. Y se regresa. Sí, muy bien. ¿Desde cuándo está pasando ese efecto? Desde el día que me dijo que me diera la cabeza. Bueno, entonces ahorita vamos a checar, a ver cómo está, ¿verdad? El día de hoy, ¿cómo la pasó? Sí, no está un poquito más irritable de lo normal. ¿Ya comió? Ya comió. Muy bien, entonces ahorita lo vamos a proceder a revisar. Me siento muy bien al saber que pues mi bebé no lo hemos dejado solo, ni tanto los médicos como nosotros, su familia. Y pues sí me ayuda mucho el que los médicos vengan. Yo pienso del programa de cuidados paliativos, que es muy bueno porque pues nos ayuda mucho que ella no vaya tanto al hospital, porque sí es mucho tiempo de pérdida para que solamente te digan tiene infección, tiene esto, o sea, sean cosas que los médicos pueden ver aquí en tu casa. ¿Te puedes acostar, por favor? Lo voy a medir, voy a tomar temperatura, frecuencia cardíaca, ¿de acuerdo? Entonces comentas que sigue teniendo fiebre. Sí. ¿Sí recuerdas lo que te dije de los medios físicos? Sí. Su talla sigue igual. Voy a poner el termómetro. Recuerda, si hay fiebre, medios físicos, hay que bañarlo con agua tibia, ¿de acuerdo? Las evacuaciones, ¿cuántas evacuaciones por hora ha tenido? Hace 3 veces al día. Ok, 3 veces al día. ¿La alimentación? 3 veces al día. 3 veces al día. ¿Sigues dando fórmula? Ajá, fórmula y más aparte de papilla. ¿Cómo va la gastritis? ¿El entorno de Bien. Ahorita la revisamos. Sí le pusiste todavía el límite porque tenía la próxima vez. Y si has medido, ¿verdad? Sí, vamos a proceder a medir, a ver cómo está. ¿Qué pasó, Iker? Vamos a ver su vía respiratoria, su orofaringe, a ver cómo está. Muy bien. ¿Qué pasó, cosita? ¿Me puedes pasar una vaselina, por favor? Perfecto. Muy bien, ¿sí? Ay, gracias, Huguito. Muchas gracias. A ver. Ahí vamos, ahí vamos. Es que fíjate que no está hiperémica, no está crecida. Sí, es algo viral, es una infección de vía respiratoria de tipo viral, que únicamente vamos a indicar paracetamol, sus medidas de cuidados respiratorios, no se escuchan flemas, la garganta no está roja, no están crecidas sus amígdalas, entonces únicamente con paracetamol, medios físicos y con eso va a ser más que suficiente, ¿sale? Programa médico en tu casa, el beneficio es que pues ya no se enferme tanto de estar yendo a hospitales. No sé, que los médicos vengan cada 15 días a revisarlo es un gran apoyo, porque así sabes si realmente tu bebé está bien.
Este programa es noble ya que nos hace a nosotros profesionales un poco más humanos. A veces en la consulta no tenemos el tiempo para conocer a nuestros pacientes, pero en este programa tenemos la oportunidad de entrar a su ambiente y saber cómo en realidad son, lo que sufren y lo que sienten. Bueno, pues mira, Médico en tu Casa yo considero, desde mi punto de vista y lo que en mí he aprendido en este programa, es muy noble. ¿Por qué razón? Porque yo nunca había tocado el dolor ajeno, que sí está como que muy a flor de piel en este programa. Anteriormente había cursado con otro tipo de pacientes, pero acudir a sus domicilios, ver en la forma en la que viven, realmente vives el dolor que está pasando esos pacientes. Otro paciente que vamos a visitar es Antonio. Este paciente cuenta con 44 años de edad, es diabético, tiene una amputación de miembro pélvico a nivel femoral y pues también está cursando con retinopatía diabética, lo que le impide acudir a un centro de salud y llevar su control para evitar más complicaciones. Y bueno, es el paciente que vamos a visitar enseguida. Antonio es un paciente de 44 años de edad con un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 que tiene una amputación de miembro pélvico izquierdo. Su padecimiento fue diagnosticado hace 8 años. La amputación del señor fue hace 5 años por un accidente automovilístico. Posteriormente del accidente entró una bacteria y por eso fue el procedimiento de la amputación. El paciente Antonio es una persona con discapacidad física debido a que tiene amputación de miembro pélvico debido a su diabetes. Aquí yo le proporciono la ayuda ya debido a que él no puede desplazarse a su centro de salud. Le hemos estado dando acciones preventivas, técnicas de cepillado, ya hicimos una exploración para ver cómo está a nivel bucal y se le está brindando la atención en su domicilio. El señor Antonio es nuestro paciente, es discapacitado. Por ejemplo, trabajo social. En mi cargo voy a buscar una institución que nos pueda brindar prótesis para poder ayudarlo. También vamos a buscar que nos ayuden económicamente porque él vive solo, no tiene familiar. Él, de hecho, renta su vivienda para poderse mantener y poder cubrir sus gastos personales. Él tiene insomnio secundario al abandono que presenta, ya que no cuenta con ningún familiar que lo pueda apoyar. Él tiene apoyo de sus vecinos solamente para traer su medicamento. Su alimentación es muy mala, ya que no puede cocinar por obvias razones. Él se apoya con una silla de ruedas, pero él no la puede utilizar adecuadamente por sí solo. Estamos viendo la posibilidad de ayudarlo de tramitar o ver la posibilidad de que se le apoye con una prótesis del mismo pie para que pueda valerse por sí solo. ¿Cómo está el paciente Antonio? Antonio todavía no puede dormir, ha tenido mucha dificultad para conciliar el sueño. Me ha pedido el apoyo. Ya voy a iniciar el tratamiento con la fluoxetina para relajarlo un poco con media dosis cada 24 horas. Señor Antonio, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Soy la doctora Leslie Villegas. ¿Cómo está? Bien, doctora. ¿Cómo se encuentra? Bien, doctora. Hasta ahorita. ¿Sí? Sí. ¿Alguna molestia que tenga por el momento? No, ahorita no, ninguna. ¿Ya nos había extrañado un poquito? Pues un poco. Ok, venimos a darle su consulta como normalmente lo hacemos. Ajá. Le vamos a tomar, la enfermera Karen le va a tomar sus signos vitales, ¿ok? Y durante la consulta me va a ir platicando cómo se encuentra, ¿ok? Ok, Muy bien, don Antonio. Bueno.
¿Cómo ha estado, don Antonio? Pues bien, doctora. ¿Cómo se ha sentido? Pues ahorita bien, todo ¿Se bien. ha tomado su medicamento? Sí. ¿Se han podido ir a tomar su medicamento, a cambiar la receta al centro de salud? Sí. Recargue su bracito y estírelo. ¿Dolor de cabeza? No. ¿No? ¿Qué tal ha comido? Bien, pues hasta ahorita no. Nada más antier sí tuve ¿cómo se llama? Un poco de diarrea. Ok. ¿Tomó algún medicamento? Pues no sé si lo que pasa es que tuve que ir al DIF, a lo de la dichosa supervivencia. Y me mareé mucho en el taxi. ¿Quién lo acompañó, don Antonio? Una de mis vecinas, la que vive allá atrás. Ok, mire, para la supervivencia podemos ver la posibilidad de entregarle un certificado de discapacidad y que no se traslade, don Antonio, porque le cuesta mucho trabajo el traslado hacia algún lugar. ¿Qué le parece? Sí, no, pues estaría perfecto. Con el certificado ya hacemos constar que usted se encuentra con algún problema para desplazarse allá y continúe corriendo su supervivencia. Ya me siento bien y un poco más tranquilo, pues por lo que me dice la señorita psicóloga. Lo que me estuvo preguntando ahorita, pues ya me hizo, pues así que lo sacara yo por medio de las lágrimas, ya me siento más tranquilo. Que me sentía yo un poco afligido. Bueno, pues le digo, yo pienso seguir las recomendaciones de las doctoras al pie de la letra y pues tratar de llevar lo mejor posible lo que me han dicho ahorita para poder pues sobresalir, o sea, darle batalla a esta enfermedad que padezco. ¿Sí se ha estado tomando su medicamento de manera diaria? Sí, diario. ¿Seguro? Sí. Muy bien. ¿Qué tal con la alimentación? ¿Cómo vamos? Pues le digo que normal, o sea, pues que ahí voy. Muy bien. ¿Algún problema con orinar? No. ¿Con la evacuación tampoco? ¿Todo bien? Nada más digo que de vez en cuando me extriño. Ok. Van a hacer un piquetito para ver cómo anda su glucosa. Sí. A ver si se ha portado bien o no con su alimentación y si sus medicamentos se los ha tomado. Sí. Don Antonio, ¿metformina tiene todavía? Ya nada más tengo ahora sí que ¿cómo le llaman? Una tablilla o Ok, una carterita. Ajá. ¿E insulina? No, esa sí ya no tengo. ¿Ya se la acabó? Ya tuve que comprar ahora sí que un frasquito. ¿Cuándo la compró, don Antonio? La semana pasada. Ok, ahorita se la vamos a recetar de todas maneras para que tenga usted por si le llega a hacer falta. Y la metformina que normalmente le damos y su medicamento para la presión. Pues estaría bien que existieran más programas para poder ayudar a más personas con bajos recursos, que es lo que más necesitan, este tipo de apoyo. Pues ahora sí que muy, muy bien, porque pues para personas como yo en mi condición que no, al menos que no tenemos quien nos ayude a ir al centro de salud o X, pues nos queda perfecto. Este programa es un programa muy noble. En lo personal me ha ayudado mucho a valorar todo lo que tengo en casa, principalmente a mi familia y creo que aquí lo material es lo que menos importa, ¿no? Casi es la valoración de la familia, en lo personal. Porque le digo, pues, como en mi caso que yo no me puedo trasladar al centro de salud, pues es una gran ayuda el que me están brindando el de venir aquí a mi casa a brindarme la atención médica. Este programa es muy noble ya que interactúas con los pacientes desde otro punto de vista en su domicilio. No es lo mismo interactuar con ellos en un consultorio como en su domicilio. En su domicilio ves las condiciones en las que ellos están, ves por qué el paciente ha tenido tantos padecimientos. En lo personal a mí se me hace un programa muy noble porque cambias tu manera de pensar en todos los aspectos, tanto en la familia como con los pacientes, y pues a mí se me hace un programa muy bonito. Particularmente para el programa El Médico en tu Casa, tenemos un equipo especializado para recabar orientación y referir a pacientes que requieran que un médico pueda visitarlos en su domicilio. Les recordamos que el número de atención es el 5132-0909
y estamos para servirles las 24 horas, los 365 días del año. En esta línea van a poder encontrar un trato cálido, un trato amistoso. Nuestro compromiso es brindarles calidez y calidad en cada atención. ¿Hace cuánto fue su última revisión? Yo me siento muy satisfecha con el resultado que hemos tenido. Para médico